A la doctora Mirta Zarzar, abogada, diplomada en Derecho y Economía, en la carrera de especialización de Derecho de Daños de la Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Cuyo. Es profesora a cargo de las cátedras de contratos, parte general, parte especial y privado profundizado de la Universidad Champagnat. Ha sido juez del primer juzgado civil, juez de la cuarta Cámara Civil y coordinadora del Centro de Capacitación Manuela Sáenz del Poder Judicial. Con una vasta trayectoria, un gusto, doctora, tenerla esta tarde en los cursos que tenemos aquí en la primera circunscripción. Así que bueno, le voy a dar la palabra para que podamos dar comienzo a la disertación de hoy sobre la nueva ley de alquileres. Y bueno, de a poquito seguramente se van a ir sumando el resto de los colegas. Bueno, muchas gracias, Luis, y agradezco al colegio por haberme invitado a compartir con ustedes este tema que es bastante virulento para todos los argentinos, como es la nueva ley de locaciones. Vamos a hacer la siguiente metodología. Vamos a ir, como son pocos artículos, y muchos de nosotros no hemos leído la ley, o la hemos leído muy por encimita, lo que vamos a hacer es, bueno, explicar la estructura, un poco la historia, y ya cuando entremos directamente al articulado de la ley, lo que vamos a hacer es, vamos a leer el artículo y luego lo vamos a ir explicando. La charla va a durar aproximadamente 1 hora y media, y al final de la charla, 1 hora y media, 1 hora 20, para no hacerla tan rápido, para que estemos todos tranquilos, y al final de la charla, bueno, vamos a estar a disposición de ustedes para las preguntas que ustedes quieran hacer. A ver, vamos a comenzar. A ver, hija. Espérense que estoy tratando de... A ver, Aldi. Un momentito que no me... Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a ir un poco a la historia de lo que ha pasado en nuestro país con las locaciones. Ustedes saben que los contratos son producto de la autonomía de la voluntad. Y precisamente el contrato de locación es quizás el contrato que mayor intervención estatal ha tenido a lo largo de la historia de nuestro derecho. Fíjense que la primera ley de emergencia locativa se dicta en el año 1921, en el gobierno de Irigoyen, que es la 1157. A partir de esta ley han existido, según un economista que estudió este tema, aproximadamente 100 intervenciones del poder estatal respecto de los contratos de locación inmobiliaria. Vale decir que estos contratos, como generan permanente problema, dada la carencia permanente que existe en nuestro país de habitacional, entonces el Estado interviene permanentemente para prolongar los alquileres, para impedir los desalojos, etc. Fíjense, el decreto 1580, que se dicta en el año 43, un decreto de necesidad y urgencia, y que dura hasta el año 76, es decir, 43 años. Este decreto produjo una rebaja de alquileres, expansión del plazo de locación convenido y congeló las demandas por desalojo por falta de pago. Cualquier parecido con la realidad que tenemos hoy es pura coincidencia.
Fíjense que el hecho de que este decreto haya durado tantos años, como dice este autor que estudió esto, no fue gratis, porque en la década del 50 lo que produjo fue una desaparición de la oferta de viviendas en alquiler. Y mucha gente luego, cuando se sanciona la ley de PH, aprovechó para vender sus inmuebles, para PH, porque cuando aumentaba la capacidad locativa, se facultaba el desalojo, pero esto produjo un desabastecimiento en las viviendas para alquiler. Luego tenemos, o sea, fíjense incluso que las variables que se han ido produciendo están en directa relación al tipo de gobierno. Un gobierno más populista, mayor intervención; un gobierno menos populista o más liberal, más hincapié en la autonomía de la voluntad, como fue, por ejemplo, con la ley 21.342. A posteriori, la ley 23.091 vuelve otra vez a entrometerse en los contratos y prohibió actualizar los valores de alquiler con índices distintos al oficial. Pero esto luego desaparece la posibilidad de indexación con la ley de convertibilidad, la 23.928, que ya vamos a ver que es una ley que todavía sigue vigente. Al sancionarse el Código Civil en el 2015, no hay muchas variantes con respecto a lo que antes tenía la antigua Ley de Locaciones Urbanas, y llegamos hoy a la 27.551, que lo que da es un grupo de soluciones donde mezcla un poquito las soluciones que se fueron dando en las distintas leyes y decretos que hemos ido mencionando. Vamos a ver cuándo tiene vigencia, desde cuándo tiene vigencia esta ley y a qué contratos se aplica. Esta ley fue promulgada en junio de este año y publicada el 30 de junio de este año. Y el artículo 23 de la ley, lo primero que dice es que esta ley entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación en el boletín oficial. Y dice así: aplicable a los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Esto es importante que lo tengamos presente. Fíjense que este artículo 23, que dice que va a entrar en vigencia y se va a aplicar a los contratos que se celebren a partir del día siguiente de la publicación, es decir, que se aplica esta ley a los contratos que se celebraron a partir del 1 de julio del 2020. Por eso es que vamos a obtener distintas normas para aplicar, no solamente esta ley. Y fíjense incluso que el artículo 23, de alguna manera, está en contradicción con el artículo 7 del CCCN, que es la aplicación de la ley temporal en el tiempo. ¿Por qué? Porque el artículo 7 del CCCN nos dice que las leyes se aplican también a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. Vale decir que si fuera por el artículo 7, lo tendríamos que aplicar también a las consecuencias de los contratos celebrados anteriormente y que estaban en vigencia. Sin embargo, el artículo 23 rompe con esto. Los contratos celebrados con anterioridad al 1 de julio se siguen rigiendo por el Código Civil, y los contratos celebrados con posterioridad al 1 de julio sí se va a aplicar la 27.551. Esto nos lleva a que tenemos distintas normas que vamos a tener que aplicar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al momento en el que se haya celebrado el contrato. Fíjense,
Vamos a tener, por un lado, el CCCN a los contratos anteriores a la 27.551. Pero también tenemos que esos contratos fueron prorrogados por el DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia 320 del 2020. Ese fue un decreto que dispuso la suspensión de los desalojos, el congelamiento de los alquileres y la prórroga de los contratos desde marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, en la lectura que he estado haciendo yo de los distintos autores, hay dos proyectos. Uno, prorrogar el DNU 320 hasta diciembre de este año, y otros hablan la posibilidad de prorrogarlo hasta marzo del 21. Vale decir que los contratos celebrados con anterioridad al 1 de julio se rigen por el CCCN con el decreto DNU 320. También sigue vigente. Y otra cosa que vamos a tener que tener muy en cuenta cuando asesoremos es que cuando se redacten los nuevos códigos civiles y se introduzca la 27.551 en el código, vamos a tener que diferenciar cuándo se celebró el contrato, porque si no, corremos el riesgo de aplicar el artículo modificado a una situación fáctica que no correspondía aplicarlo porque se debía regir solamente por el Código Civil sancionado en el año 2015. También se aplica la 21.342, que ha sido derogada a excepción del artículo 47. ¿Qué es este artículo 47? Recuerden ustedes que hace unos años era muy común hacer los convenios de desocupación. ¿Y qué era? Se celebraba el contrato y junto con el contrato, para que el locador se evitara tener que iniciar un juicio de desalojo al vencimiento del contrato, el locador le hacía firmar un convenio de desocupación que se homologaba. Entonces, ¿qué pasaba? Vencido el contrato, si el locatario no se iba, el locador, en virtud de este convenio homologado, procedía al lanzamiento del locatario. Bueno, hoy este artículo sigue vigente en esta ley que fue derogada, pero el artículo continúa, pero hoy los convenios no se pueden homologar. Y por último tenemos la 27.551. Es decir, que tenemos un abanico de normas que vamos a tener que ir aplicando en función de la situación fáctica que se nos vaya a presentar. ¿Cuáles son los fundamentos que dieron los legisladores para la sanción de esta ley? El fundamento principal fue el reducir la asimetría entre locadores y locatarios. Pero nosotros podemos decir que no existe en la Argentina tal asimetría, sino que podemos hablar de, es presunto esto. ¿Por qué razón? Porque en nuestro país no es como en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde las corporaciones son dueñas de miles y miles de unidades habitacionales, de unidades locativas, digamos, en general. En nuestro país tenemos a veces el pequeño ahorrista que trata después de, con sus ahorros, comprar un inmueble para poder ayudarse a posteriori en su vejez. Entonces, durante el tiempo que no le alcance su salario o sus ingresos. Entonces, en realidad, esta asimetría de la que se habló no es tan profunda. Por otro lado, tampoco se ha tenido en cuenta la baja rentabilidad de los inmuebles. Ustedes saben bien
que cuando nosotros queremos proteger nuestra moneda, una de las formas de protegerla es a través de la compra de algún inmueble. Es cierto que es una inversión segura, pero en cuanto a rentabilidad, es una rentabilidad muy baja en función del valor de los inmuebles. Pero todo esto que se da fundamentalmente, estas restricciones que ya las vamos a estudiar en el transcurso de esta charla, no se condicen incluso con los beneficios que se han dado en los supuestos de alquileres con destino no habitacional, porque los alquileres con destino no habitacional realmente no hay fijación de precios y rige, salvo algunas excepciones, ampliamente la autonomía de la voluntad. Vamos a ver cuál es la estructura de la ley. La ley tiene 4 títulos. El primer título son las reformas que esta ley hace y que se incorporan al Código Civil. Y son 10 artículos que ustedes lo ven ahí marcados en pantalla. A su vez, esta ley incorpora 2 artículos al Código Civil, 1204 bis y el 1221 bis. Esto por un lado, es decir, estos artículos van a aparecer como modificados o como incorporados al CCCN. Pero después, fíjense el título 2. El título 2 dice artículos permanentes de la ley 27.551. Son los artículos referidos a las garantías y al precio. Y ustedes dirán, ¿por qué no se incorporaron esos artículos al CCCN y quedan en una ley descolgados? Bueno, porque son los artículos que mayor modificación se requieren. Y como son artículos que se modifican permanentemente, es más fácil modificar una ley que modificar un código civil y comercial. Entonces, cuando juguemos, vamos a jugar por un lado con el código y por otro lado con el título 2 de la ley. El título 3 de la ley habla de un programa nacional de alquiler social, que lo vamos a ver al final, muy cortito, y el título 4 de los métodos alternativos de resolución de conflictos. También, cuando trabajemos con la ley, debemos diferenciar 4 supuestos. Porque hay artículos, como ya vamos a ver que es el primero, que se aplica a todos los contratos, locativos y no locativos, a todos los contratos en general. Otros artículos se van a aplicar a locaciones en general, de bienes muebles y de bienes, de cosas muebles y de cosas inmuebles. Otros artículos son aplicables solo para las locaciones de inmuebles y otros artículos solo aplicables a locaciones de inmuebles con destino a vivienda. Entonces, vamos a ir en la misma ley, nos va guiando y nos va diciendo a qué se aplica esa norma determinada. Como les decía, acá este primer artículo es un artículo que se aplica a todos los contratos. Fíjense, sustitúyese el artículo 75 del CCCN y dice, domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Y pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tendrán por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos. Fíjense, cuando hablamos de constitución de domicilio electrónico, esto se aplica a cualquier contrato, porque las partes van a fijar entonces, ¿qué vamos a tener en un contrato? Las partes pueden fijar
el domicilio real, puede fijar un domicilio contractual, para que se hagan las notificaciones, y pueden fijar un domicilio social en el caso de las personas jurídicas, y también pueden fijar un domicilio electrónico en el que se van a tener por eficaces esas notificaciones. Esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera suple la omisión en la que había incurrido el CCCN, que en ese momento la notificación electrónica ya existía, entonces, bueno, evidentemente ha sido una omisión. De tal manera que se amplía el ámbito de notificaciones fehacientes tradicionales, con un soporte físico o bien también con un soporte electrónico. Ahora, el artículo 2, fíjense que dice si el destino es habitacional. Vale decir que este artículo solo se aplica a las locaciones con destino a vivienda, a vivienda. Y nos dice la norma, si el destino es habitacional, no puede requerirse al locatario el pago de alquileres anticipado por periodos mayores a un mes, depósitos de garantía o exigencias asimilables mayores al importe equivalente del primer mes de alquiler. Este depósito en garantía va a ser devuelto indexado con el precio del último mes de la locación, ya lo vamos a explicar esto. Tampoco puede pedirse el pago del valor llave o equivalente, porque no hay valor llave en materia habitacional, y la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. Vamos a analizar este artículo. Entonces, es locación, destino habitacional. Es un artículo de orden público. Fíjense que acá la ley no es de orden público, pero tiene algunos artículos que sí son de orden público, otros artículos que son cláusulas disponibles y otros artículos que están en una zona gris en donde los autores incluso discuten si realmente entendemos que son de orden público o no son de orden público. Pero este artículo no hay duda que es un artículo de orden público. Y dice, no puede pedirse el pago a una suma mayor a un mes. Bueno, ustedes saben que los alquileres se pagan por anticipado, no puede pedirse un mayor a una suma de un mes. Y acá esto es importante, el depósito en garantía. El depósito en garantía es el equivalente a un mes. No importa si la locación dura 3 años o 10. El depósito en garantía solo equivale a un mes, que es el primer mes del canon locativo. ¿Qué nos dice también la norma? Que ese depósito deberá ser reajustado al momento en que el locador recupere la tenencia del inmueble. Esta norma no es una norma nueva, porque la ley 23.091, que era con anterioridad a la 23.928, expresamente decía que las cantidades entregadas en concepto de fianza o depósito deberán serlo en moneda de curso legal. Eso no lo dice la ley hoy, no dice que deban ser en moneda de curso legal, esto es importante. Y dichas cantidades serán devueltas, reajustadas con los mismos índices por lo que se indexaron los alquileres. Este texto ya estaba en la ley 23.091, lo que pasa es que este texto quedó derogado
con la sanción de la 23.928 de convertibilidad del austral y de la prohibición de todo tipo de indexación. ¿Cómo debe devolverse este depósito? Se debe devolver el depósito al momento en que el locador recupera la tenencia del inmueble con la actualización correspondiente al último mes de alquiler que se hubiere pagado. Ya vamos a ver esto y la crítica que le hace la doctrina. También está prohibido el pago del valor llave y la prohibición, y esto es nuevo, la prohibición de firma de pagarés u otro documento que no forme parte del contrato. Es común que se pidiera antes de esta ley, juntamente con la fianza con la que se firmaba, junto con el contrato de locación, se le hacían firmar a los inquilinos y fiadores pagarés. Bueno, esto está expresamente prohibido. Y voy a entrar acá y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la ley de locaciones? Ustedes, y tiene que ver, por esto que les estoy diciendo, la devolución del depósito real. Fíjense, ¿se acuerdan cuando estudiábamos obligaciones? Obligaciones de dar sumas de dinero, ese tema tan bonito, tan simpático, y que bueno, y que nos costaba un montón cuando estábamos estudiando obligaciones. Bueno, tenemos dos principios. El principio nominalista, en donde el deudor se desobliga pagando la cantidad nominal expresada, porque un peso siempre equivale a un peso, y el principio valorista, donde el deudor cumple entregando no una cantidad nominal, sino un valor, la cantidad de dinero suficiente para cubrir el valor debido, el valor debido. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestro país? Esto tiene que ver con el depósito en garantía. Nosotros tenemos en la práctica un sistema nominalista. ¿Por qué? Porque sigue vigente la ley 23.928, que es de orden público. Pero expresamente, esta ley de locaciones dice que quedan exentos de las locaciones de la aplicación de la ley 23.928. Pero esto no significa que no sigamos teniendo en las obligaciones de dar sumas de dinero un principio nominalista, que es de locos cuando estamos teniendo una inflación parecida o una depreciación monetaria de casi el 50%. Y entonces, a esto quiero llegar. ¿Qué dicen los autores? Bueno, como hay que devolver el depósito indexado vendría a ser como una especie de sanción al locador que va a tener que pagar, si pusiera el dinero a plazo fijo, nunca los intereses equivaldrían, porque sería una tasa pasiva, nunca los intereses equivaldrían a la depreciación monetaria. Entonces, lo que sugieren algunos autores es que el depósito en garantía pueda hacerse en moneda que no sea de curso legal, porque ya esta ley no exige que debe hacerse en moneda de curso legal como lo establecía la ley de locaciones anterior. Entonces dicen los autores, cabría la posibilidad de que el depósito en garantía se haga en moneda extranjera. Como la moneda extranjera es una obligación de dar cantidades de cosas, las cosas no se indexan. Y podríamos estar hablando de un depósito irregular. ¿Por qué? Porque el locador podría usar y gozar de la cosa, y como se trata de una cosa fungible,
devolver al finalizar la misma especie en cantidad y calidad. Entonces, esta es una de las posibilidades que plantean los pocos autores que han escrito sobre el tema para evitar que se pueda ver perjudicado el locador cuando tenga que devolver indexado ese depósito en garantía. Bien. El artículo 3 está referido al plazo en la locación de inmuebles. Y nos dice plazo mínimo de la locación de inmueble, el contrato de locación, cualquiera de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de 3 años, excepto los casos del 1199, y el locatario puede renunciar a este plazo si está en tenencia de la cosa. ¿Qué significa este artículo? Primero, el plazo mínimo es de orden público, el plazo mínimo. Estamos hablando de inmuebles. No hay plazos mínimos ni máximos en la locación de bienes muebles, sí en inmuebles. Cualquiera fuere el destino, puede ser para vivienda, comercio, industria, etcétera, siempre el plazo mínimo va a ser de 3 años. Está bien que se haya aumentado, porque el código lo establecía en 2, está bien que se haya aumentado a 3 porque esto permite una estabilidad del locatario. Y esta norma, como dije recién, es una norma de orden público en beneficio ¿de quién? Del locatario. Porque el locatario puede rescindir el contrato con anterioridad y puede renunciar si está en la tenencia de la cosa. Pero porque está en beneficio de él, no así en el caso del locador. También este plazo mínimo solo rige para el primer periodo locativo, no así para las prórrogas o las renovaciones. Esto ya es una práctica que en el caso de prórrogas o renovaciones no rige este plazo mínimo. Pero ustedes que son escribanos y que van a asesorar a la gente, cuando se trate de una prórroga o una renovación, es conveniente que dejen constancia en ese contrato que van a celebrar que se trata de una prórroga o de una renovación de un contrato celebrado en fecha tal y que vence en fecha tal, y que el locatario que está en tenencia de la cosa manifiesta que renuncia al plazo mínimo y legal. Y esa prórroga o renovación y esa renuncia, o sea, esa prórroga o renovación debe de, que puede ser, no es necesariamente que sea por 1 año, por 3 años, debe tener la firma del locatario y del garante. Y acá nos vamos a ir un poquito de la ley de locaciones para entrar un poquito en la fianza, porque si hay un contrato que está íntimamente relacionado con el contrato de locación, es el contrato de fianza. Fíjense que en Borda, cuando define al contrato de fianza, dice que es un contrato de cortesía. Y es un contrato de cortesía porque generalmente la fianza, que generalmente es gratuita, cuando la damos entre particulares, se la damos al amigo o al pariente, al cual no le podemos decir que no, y después perdemos la plata el amigo y el pariente. Pero lo cierto es que la situación del fiador es difícil. ¿Qué pasaba? Antes
de la sanción, o sea, del código y de una ley que estableció un artículo que luego se receta en el 1225 del CCCN, en los contratos de locación se ponía que el fiador solidario, y como era solidario y principal pagador, respondía ante el locador hasta que el locatario hiciera la devolución de la cosa. A lo mejor el contrato continuaba, vencido cuando el fiador daba su fianza, él decía, bueno, la di por 2 o 3 años, pero ¿qué pasaba? Después él se despreocupaba, se desentendía de este tema. Entonces, ¿qué pasó? El locatario, con la anuencia del locador, continuaba en el uso y goce de la cosa locada, sin la firma y sin la noticia al fiador, y a lo mejor habían pasado varios años y el locador se veía sorprendido. ¿Por qué? Porque el fiador se veía sorprendido porque el locador iniciaba una demanda por cobro de alquileres caídos, daños, etc. A raíz de este tipo de problemas, el senador Rostán propuso con un criterio muy realista, él dijo, mire, acá la fianza es un contrato de cortesía, no hay derecho a castigar al fiador por esta cosa, y el fiador entiende que se ha obligado por un tiempo determinado. Entonces, expresamente se dijo lo siguiente, que luego se receta en el 1225. Las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. Y esto lo explicó muy bien la Corte de Mendoza en un caso March Molina, en donde, ¿qué es lo que dijo la Corte? Dice, mire, para que la fianza continúe, una vez vencido el contrato de locación, el locador tiene que intimar al locatario a que desocupe la cosa y entregue y devuelva la tenencia de la cosa. Si el locador permite que el locatario continúe en el uso y goce sin la anuencia del fiador, la fianza automáticamente se extingue. No se va a extinguir si el locador tiene una actitud activa, emplaza al locatario a restituir y promueve en un tiempo determinado el juicio de desalojo. En este caso, si el juicio se alarga por causas imputables al locatario, la fianza sí va a continuar, pero el locador tuvo una actitud activa. Por eso es que la norma anterior que dice que se necesita la firma del locatario y el garante para las prórrogas y para las renovaciones, guarda concordancia con el 1225 que dice, se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita una vez vencido el plazo de locación del contrato. La última parte es la que dice que es nula, porque claro, sería muy fácil decir, bueno, pero yo me constituyo en fiador solidario y principal pagador. Y entonces nos vamos de las normas de la fianza para entrar en las obligaciones solidarias. Y entonces el fiador ya sería un codeudor solidario que tendría que responder hasta que al locatario devuelva la cosa. En este caso, la ley dice, es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea considerada simple, solidaria, como codeudor o principal pagador del contrato. Me pareció importante hacer esta referencia a la fianza,
¿Por qué? Porque son dos contratos. Recuerden ustedes que cuando uno celebra el contrato de locación y lo hace firmar al fiador, en realidad uno está celebrando dos contratos que aparecen instrumentados en uno solo, pero en realidad uno está celebrando con el locatario un contrato de locación y con el fiador un contrato o garante personal, un contrato de fianza. Entonces, estábamos en los plazos mínimos y habíamos dicho que son de 3 años en favor del locatario, que puede renunciar a ellos si se encuentra en la tenencia de la cosa, y hay excepciones a estos plazos mínimos. Y estas excepciones son exactamente las mismas que tenía el 1199 del CCCN con un pequeño agregado. No se aplica el plazo mínimo. ¿A quién no se aplica? A las embajadas, consulados, el personal de las embajadas y consulados. Para los muebles con fines de turismo, y esta es la reforma, la pequeña reforma que se ha hecho, cuando excede los 3 meses, o sea, tiene que tener 3 meses. Ahora, y ahí no le vamos a aplicar la ley de locaciones. Ahora bien, si se celebran sucesivos contratos por periodos menores a 3 meses, sumamos todos esos contratos y en ese caso se presume que es un contrato de locación que va a ser alcanzado por el plazo mínimo del 1199. También no se aplica el plazo mínimo para la guarda de cosas o para la exposición en los predios feriales. Esto es exactamente igual que el artículo 1199 del Código Civil y Comercial. Bien, un tema complejo es el deber de conservación. Nos dice el artículo 1201 que el locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exige el deterioro en su calidad o defecto, originado por cualquier causa no imputable al locatario. Esto antes decía que no fuera ocasionado por fuerza mayor. Y hoy dicen no imputable al locatario, vale decir que en principio el deber de conservar es el locador el que va a tener que probar que la causa de ese deterioro se debe al locatario, se debe al locatario. Ya lo vamos a explicar. Y luego el artículo nos dice que habla de reparaciones urgentes, reparaciones no urgentes, y el emplazamiento que el locatario debe hacer al locador para que realice estas reparaciones, y si no, las va a poder hacer el locatario a cargo del locador. Vamos a analizar el artículo. Primero debemos diferenciar entre reparaciones y mejoras. El artículo no está referido a las mejoras, sobre las que rige la plena autonomía de la voluntad. Si yo alquilo una casa y quiero poner una reja en una pared, en una ventana que no tiene, yo soy el locatario, eso sería una mejora. Ahora bien, si se rompe un vidrio, va a tener que ser esto es una reparación. Pero vamos a ver qué reparaciones corresponden al locador y qué reparaciones corresponden al locatario. ¿Por qué el locador debe reparar la cosa? Y debe reparar la cosa porque el locador debe garantizarle al locatario el uso y goce de la cosa locada. De ahí la necesidad de que el locador efectúe la reparación de los deterioros causados por causas no imputables al locatario.
Pero este artículo debe relacionarse con los artículos 1206 y 1207 del CCCN, que está vigente, por supuesto, que no han sido modificados y que habla de las reparaciones menores o locativas. ¿Y qué significa? Estas reparaciones menores o locativas, se rompió un vidrio, se rompió una perilla del gas, se rompió un cuerito, etc. Estas reparaciones menores o locativas corren por cuenta del locatario. ¿Por qué? Porque por imperio del 1206 y del 1207. La pregunta es si es de orden público todo esto. Y tampoco hay una respuesta, porque en este sentido, si fuera de orden público, solamente las reparaciones menores. Por eso es importante que se ponga en el contrato cuáles son las reparaciones que van a quedar a cargo del inquilino, salvo que se trate de reparaciones estructurales. Por ejemplo, si es el techo, no se lo vamos a poder poner a nombre del inquilino. ¿Por qué? Porque eso es una reparación estructural. ¿Qué pasa con los plazos para efectuar estas reparaciones? Bien, el código da dos supuestos: cuando la reparación fuere urgente y cuando no fuere urgente. Si la reparación es urgente, el locatario debe intimar en 24 horas de la recepción de la notificación al locador para realizar la reparación, y si no, la puede hacer el locatario a cuenta de los alquileres que él deba pagar. Si la reparación no es urgente, el locatario debe emplazar al locador en 10 días corridos a partir de la recepción de la notificación, y en el caso de que el locador guarde silencio o manifieste una negativa, está facultado el locatario para realizar estas reparaciones. Esto tiene un problema. Primero, no es conveniente. Nosotros en el derecho siempre hemos contado plazos por día. Entonces no es conveniente mezclar plazos de horas con plazos de días. Fíjense incluso que cuando nosotros hablamos de plazos de días, corren de 0 a 0 o de 0 a 24. Acá nos encontramos con plazos de horas que si se manda un emplazamiento a las 5 de la mañana, va a vencerle a las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces, es muy duro esto, es un tiempo excesivamente escaso. Bueno, pero así lo establece la norma. Entonces, si no lo realiza el locador, estas reparaciones las puede realizar el locatario e imputarlo a los futuros alquileres. ¿Qué pasa en PH? Y esto es otro problema. Porque acá, no solamente cuando se alquila un inmueble de PH, no solamente está en juego la norma de la ley de locaciones, sino que también están en juego las normas del consorcio y el Instituto de PH. Y en especial el 2054, que dice que solo los propietarios en PH están facultados a realizar las reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes. No lo autoriza al locatario, sino solo al propietario. Entonces, en PH vamos a tener que diferenciar y vamos a tener que unir los artículos, porque no los podemos mirar individualmente, sino en todo el plexo normativo, y vamos a decir que cuando las cosas y las partes son propias, va a regir plenamente esta norma y el locatario va a poder realizar las reparaciones. Pero si las cosas son comunes o de uso común, va a regir el artículo 2041,
que solo puede realizar las reparaciones el propietario y no el inquilino. Frustración del uso y goce de la cosa locada. Acá también se sustituye el artículo 1203 y nos dice la norma. Si por causas no imputables al locatario, este se ve impedido de usar o gozar de la cosa, esta no puede servir para el objeto, o esta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan. Primero, este artículo dice de la cosa, no dice ni de la cosa inmueble ni destinada a vivienda. Vale decir que este artículo se aplica a todo tipo de locaciones. Y es la frustración del uso. Y esta frustración del uso puede ser de dos formas. Puede haber una imposibilidad definitiva en el uso o goce, por ejemplo, que por un caso fortuito la cosa se quemó. En ese caso, el locatario va a estar facultado para extinguir el contrato. Pero ahí se elimina el caso fortuito, y fíjense incluso que al eliminarse el caso fortuito, de que también hablaba antes el código, al eliminarse el caso fortuito puede ser por el hecho de un tercero que venga, por ejemplo, y incendie una casa. En ese caso, no es un caso fortuito, es el hecho de un tercero, pero el locatario va a poder pedir o bien la rescisión del contrato, si la imposibilidad es definitiva, o bien la rescisión o la suspensión del pago de los cánones locativos, si la imposibilidad es temporal. Fíjense que esto ya estaba, frustración por causa no imputable al locatario. Esto ya estaba en el Código de Vélez, en el viejo Código de Vélez. Y ese viejo Código de Vélez, ¿qué decía? Decía que el 1522, decía este artículo, que cuando la cosa no pudiera usarse, temporal o definitivamente, el locatario estaba facultado para extinguir el contrato o pedir la suspensión de los cánones locativos. Y cita en la nota a Marcadet, que Marcadet expresamente dice, mire qué parecido con esto que nos pasa hoy. Dice Marcadet, cuando el locatario no pudiera usar de la cosa, ya sea por razones de guerra o por la peste, y la policía sanitaria diga que no se puede usar la cosa, el locatario está facultado para pedir la suspensión de los cánones locativos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si hoy yo tengo un inmueble, pensemos en un local comercial, en un bar, que no está abierto, hay una afectación indirecta de la cosa que le impide al locatario usarla y gozarla. ¿Podría el locatario echar mano a este artículo? Y pensamos que sí, y podría pedir la que podría pedir la suspensión de los cánones o podría pedir la rescisión del contrato. No son causas imputables a él, y lo cierto es que hay una frustración del uso o goce de la cosa. Y como decimos, aplica a todos los contratos. Si es de orden público o cláusula disponible, yo me inclinaría, la frustración del fin del contrato es uno de los modos extintivos
Y yo digo que si lo podemos aplicar en cualquier tipo de contrato, también lo podríamos aplicar en este contrato de locación, y me parece que podría ser una cláusula, entendiendo que es una cláusula de orden público. Si se entendiera que no es así, lo que sí es conveniente poner en el contrato es que el locatario toma a su cargo la factibilidad de la habilitación del rubro comercial. ¿Por qué? Porque si un locatario decide poner una panadería y pide la autorización para eso, y la municipalidad tarda un montón de meses en dársela, en ese caso, no estaría usando o gozando de la cosa, porque habría una afectación indirecta del uso y goce. Entonces, en ese caso, sería conveniente poner en el contrato que el locatario toma a su cargo la factibilidad de la habilitación del rubro comercial. Bien, compensación. Los gastos y acreencias que se encuentren a cargo del locador conforme las disposiciones de esta sección, es decir, las reparaciones hechas por parte del locatario, o bien, fundamentalmente las reparaciones, dice, pueden ser compensados, la palabra es pueden, ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Bueno, primero la palabra es pueden. Si la palabra es pueden, significa que la norma es disponible y las partes pueden pactar otra cosa. Pero ¿cuál es el problema? Acá dice que el locatario, dice, los gastos y acreencias que se encuentren a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario previa notificación. Pensemos que el locatario realiza las reparaciones, frente al silencio o la negativa del locador. Y entonces luego viene el locatario y pretende compensar 5 meses de alquiler porque ha gastado una fortuna. Evidentemente es cierto que el locatario va a tener que rendirle para pretender la compensación una cuenta documentada al locador de lo que él gastó. Entonces, en este caso, sería conveniente poner en el contrato que la compensación va a darse cuando haya aprobación de las cuentas por parte del locador. Esto, si es una cláusula disponible, podría llegar a ponerse en el contrato que esta compensación va a darse cuando rinda cuentas el locatario, traiga la factura de los importes que gastó, y luego él apruebe esa rendición de cuenta por parte del locador. Y esto es importante en los casos de los inmuebles en mal estado de conservación, porque en este caso hay que poner que el inmueble se encuentra en mal estado, que a raíz de ese mal estado el alquiler va a ser inferior, y que esas reparaciones, como se han descontado del alquiler o lo ha sido tenido en cuenta por el locatario, esas reparaciones van a correr por cuenta, y sería conveniente incluso detallar el tipo de reparaciones. ¿Para qué? Para que cuando el juez tenga que interpretar un contrato, no diga, o no pongan solo el artículo, no diga el juez, no, las reparaciones corren por cuenta del locador, porque si ustedes lo ponen en una cláusula, significa que no hay una conducta abusiva por parte del locador. Cargas y contribuciones. Otro tema que presenta problemas. Dice, pagar las cargas y contribuciones por tal actividad. El locatario tiene a su cargo
cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que se dé a la cosa locada. Y no tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, ni las expensas comunes, ni las expensas comunes extraordinarias. Vamos a ver qué es esto. Fíjense. ¿Qué paga el locatario? Estamos hablando de cargas y contribuciones. ¿Qué paga el locatario? Lo que se origina en el destino que se dé a la cosa locada. Si el locatario es de un... Esto también se aplica a todo tipo de inmuebles. Si el locatario es de un... y de muebles incluso. ¿Por qué? Porque si el locatario tiene una peluquería, tendrá que pagar los servicios que se pagan en la municipalidad por la explotación de la peluquería. Pero, ¿qué corre por cuenta del locador? Por cuenta del locador corre el pago de cargas que graven la cosa, que son los impuestos inmobiliarios. Hasta aquí ningún problema. Pero las tasas municipales también corren por cuenta del locador. Fíjense que esto ya estaba en el 1553 del Código de Vélez. Lo que pasaba es que en el Código de Vélez ese artículo era disponible y las partes podían pactar otra cosa. Hoy pareciera ser que el artículo es de orden público, y si el artículo es de orden público, las partes no podrían pactar que las tasas municipales corren por cuenta del locatario. Una salida a esto es que las asuma el locador, pero que aumente el monto del alquiler. Esto es así, no hay otra salida, sino esto es una frazada corta. ¿Qué pasa con las expensas? Con las expensas, el artículo en realidad no ha sido muy bueno en su redacción, porque dice, solo pueden establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, que son las que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean consideradas como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. ¿Qué pasa? Cuando el consorcio larga la expensa, ¿qué va a pedir? O sea, el locatario va a pagar la expensa ordinaria, la expensa común, esa que se refiere a los servicios comunes que se brindan en un consorcio determinado. Y no va a pagar todo lo que no sea ordinario, aunque tenga la denominación de expensas ordinarias. Acá no interesa cómo se denominen las expensas, sino el rubro que comprenda las expensas. Por eso, los autores que han tratado el tema dicen, bueno, en este caso el inquilino se va a ver obligado a pedirle al consorcio que haga un detalle perfecto de todo lo que comprende la expensa para saber qué es ordinario y qué es extraordinario para que el inquilino pague lo primero y no pague lo segundo. Estas son dudas que nos presenta la nueva ley. Rescisión anticipada. Y fíjense, el 1221 dice resolución anticipada. ¿Por qué decimos nosotros que es rescisión y no es resolución? Primero, porque hay distintos modos extintivos de los contratos. Entre ellos está la rescisión y la resolución, que son dos modos extintivos diferentes. La resolución generalmente requiere incumplimiento de una parte,
Mientras que la rescisión es cuando la ley o las partes facultan a una de ellas en un contrato determinado a ponerle fin a ese contrato con consecuencias atenuadas. Fíjense, la rescisión acá es legal porque la está estableciendo la ley y le está diciendo al locatario, mire, usted cumplida ciertas condiciones, puede extinguir el contrato. Ahí tenemos un supuesto de rescisión legal. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un contrato de distribución, agencia, concesión o franquicia, es probable que las partes pongan que se faculta a una de ellas a extinguir unilateralmente el contrato. Ahí la cláusula rescisoria deviene de la voluntad de las partes y no deviene de la ley. En este caso, la facultad rescisoria a favor del locatario y no del locador deviene del contrato, perdón, deviene de la ley, pero está mal titulada y ya estaba mal titulada también en el 1221 del Código Civil. Entonces, eso lo explica muy bien el maestro Gersi también. Bueno, él nos dice, si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido 6 meses, el locatario debe notificar con 1 mes de anticipación. Y si lo hace durante el primer año, paga 1 mes y medio como una multa, por rescindir anticipadamente. Esta es la consecuencia atenuada. Y si lo hace después del primer año, paga solamente el valor equivalente a 1 mes. Pero miren lo que dice la parte final. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, cuando la notificación del locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más, transcurridos los 6 primeros meses, no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto. Entonces acá tenemos que diferenciar. La facultad rescisoria en todo tipo de contratos, destino vivienda o no destino vivienda, rige a favor del inquilino. ¿Cuándo puede ejercer esta facultad rescisoria? Cuando han transcurrido los 6 primeros meses de la locación. ¿Cómo lo tiene que hacer el inquilino? Notificando 1 mes antes que se va a ir. Si la facultad rescisoria la ejerce entre los 6, después de los 6 primeros meses, hasta el finalizar el primer año, va a pagar 1 mes y medio, como de multa. Si la ejerce después del primer año, va a pagar 1 mes. Ahora bien, en los contratos con destino a vivienda, dice si la notificación, o sea, pasan los 6 meses, cuando la notificación al locador se realiza con 3 meses de anticipación o más, supongamos ahora que yo sea una inquilina y que le digo al locador, le comunico que yo me voy a ir el 31 de diciembre y es un inmueble destinado a vivienda, en este caso no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto, porque la rescisión fue avisada con un lapso de 3 meses o más. Renovación del contrato. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, cualquiera dentro de los 3 últimos meses del alquiler, cualquiera de las partes puede convocar a la otra a reformular las cláusulas del nuevo contrato, Ahora bien, y en un plazo dice no mayor a 15 días. Pero en caso de silencio del locador, cuando es convocado por el inquilino, frente a la negativa, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente.
Vale decir que dentro de los 3 meses, de los últimos 3 meses de la relación locativa, y avisando con 15 días si se trata de inmuebles destinados a vivienda, el locatario puede comunicar que va a extinguir la relación y ahí no va a tener que pagar nada. Esta es una norma disponible y en consecuencia cabe la posibilidad de incorporación contraria en el contrato. Vamos a tener en consecuencia 2 causales rescisorias. Una, si comunica la voluntad con una anticipación mayor a 3 meses y siempre que hayan transcurrido los 6 primeros meses, y otra, si comunica la voluntad de irse, en el caso de vivienda, los 3 últimos meses anticipadamente y entonces no va a pagar, en cualquiera de los 2 casos, no va a tener que pagar la penalidad. Este artículo está referido a la intimación de pago y desalojo. Y nos dice la norma que cuando el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago, el locador debe intimar al locatario en un plazo no inferior a 10 días, especificando el lugar de pago. En el caso de que el locatario no se vaya, podrá iniciar la correspondiente acción de desalojo. Pero miren lo que dice la segunda parte del artículo. En ningún caso, es desalojo por falta de pago. Y dice, en ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma sin perjuicio de la reserva de las obligaciones pendientes a cargo del locatario. ¿Qué significa esto? Yo promuevo la acción de desalojo contra el locatario por falta de pago. Viene el locatario y me entrega las llaves. El locador, por esta norma, no puede negarse a recibir las llaves. Tiene que recibir las llaves y hacer la protesta o la reserva de que va a promover el correspondiente juicio por daño, por cobro de alquileres, podrá compensar un poco con el depósito en garantía, que eso ya lo vamos a ver enseguida, pero no va a poder negarse, a recibir las llaves. ¿Qué pasa si el locador se niega a recibir las llaves? En este caso el locatario, ¿no?, deberá hacer una consignación judicial de los mismas y siendo los gastos y costas a cargo del locador. Y acá el artículo, bueno, esto ya lo verán, esto no son plazos, etcétera. Desde cuándo el locador deja de pagar, depende del momento en que vaya a iniciar el juicio por consignación. Si lo emplaza dentro de los 10 días, deja de pagar en el momento de la primera notificación. Y si lo promueve el juicio de consignación con posterioridad a los 10 días, va a dejar de pagar desde la notificación de la consignación que se le haga vía notarial, vía judicial, porque estamos hablando de una consignación judicial, no extrajudicial. Este artículo es de orden público. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que todo el artículo del desalojo es aplicable a todos los desalojos de inmuebles destinados a vivienda y de no destinados a vivienda, pero no se requiere en los otros destinos, no se requiere la intimación, el plazo mínimo para la intimación. Y el plazo para el juicio de desalojo es un plazo por el procedimiento más abreviado que prevea la ley local.
¿Qué pasa con los corredores? La ley dice que tiene que ser un corredor matriculado, pero no establece la sanción si no fuere un corredor matriculado. Y también dice que si interviene un solo corredor, todas las partes le deben la comisión, excepto pacto en contrario, no hay solidaridad. Si hay más de un corredor, cada parte paga a su corredor. Y en las locaciones de inmuebles, cualquier destino, la locación, el corretaje debe estar a cargo de un matriculado. Esto que parece muy novedoso, ya lo tenía el viejo Código de Comercio de Vélez Arfiel y Acevedo. Cuando hablaba de los agentes auxiliares del comercio, decía que los corredores debían estar inscriptos. Y si no estaban inscritos, iban a perder lo que iban, o sea, lo que tenían que ganar. Ahora bien, no dice la ley acá que si el corredor no es inscrito, no está matriculado, va a perder su comisión. Pero en realidad esto ya lo decía el viejo Código de Comercio. No hay solidaridad, el corredor le puede, si es uno solo, le puede cobrar a cualquiera de las partes, y si es más de uno, le tiene que cobrar cada uno a su cliente. ¿Qué pasa acá? Fíjense, artículos 13, 14, 15 y 16, regulación complementaria de las locaciones. Estos artículos no se incorporan al Código Civil, Cuidado. Estos artículos quedan en la ley, de tal manera que cuando nosotros tengamos que trabajar tenemos que tener la ley a mano, porque estos artículos quedan en la ley, no se introducen en el código. Y esto, las garantías, no podría estar más feo escrito, y ustedes que son notarios se van a dar cuenta apenas empecemos a leer. Dice así: en las locaciones habitacionales, en caso de requerirse una garantía, el locatario debe proponer al locador al menos 2 de las siguientes garantías. Título de propiedad inmueble. ¿Qué es eso? Título de propiedad inmueble. Me voy. Título de propiedad inmueble. ¿Qué? Una hipoteca sobre un inmueble. El título de propiedad no significa nada. Una garantía real. Ustedes saben mejor que yo que tenemos un número clausus de derechos reales. Entonces no sé a qué se refiere esto título de propiedad inmueble. Segundo, aval bancario. Mal también. El aval es la fianza que se presten o la garantía que se presten los títulos de crédito. Y acá no estamos hablando del título de crédito, debió decir una fianza bancaria y no un aval bancario. Una garantía de fianza o fiador solidario. Mal también. La garantía de fianza, la fianza puede ser simple o solidaria, pero la fianza solidaria no deja de ser una de las especies de fianza. En consecuencia, es incorrecto que le hayan puesto también garantía de fianza o fiador solidario. Y por último, la garantía personal del locatario. Pero acá tenemos otro problema. Y nos está diciendo la norma que salvo el último supuesto, el del inciso E, la garantía no puede ser superior en 5 veces el valor mensual de la locación. Significa que si yo tengo una locación de 10.000 pesos, la garantía no puede ser superior a 50.000. Imagínense, si nosotros indexamos y cualquier daño que se la produzca a la propiedad, la garantía siempre va a exceder esta cantidad. Y fíjense otra cosa más, si le ponemos un seguro de caución o una garantía bancaria, esto va a tener un tope, un límite. Y este va a ser el límite de la garantía, que no va a alcanzar a cubrir los daños sufridos por el locador.
Y en el caso de la garantía personal del locatario dice cuando hasta un máximo de 10 veces, esto se está refiriendo a lo que vaya a cobrar, o sea que tenga un bono de sueldo, ¿cierto? Unos ingresos personales, hasta un máximo de 10 veces lo que vaya a cobrar el locatario. Acá, aquí dice, le propondrá dos garantías, el locatario al locador. Y el locador tiene que elegir entre alguna de estas garantías. Mire, acá, por más orden público que sea la norma, no puede ir en contra del principio de contratación. Un principio liminal en materia contractual es la libertad de contratar y la libertad de contratación. El locatario no puede obligar al locador a que acepte esas dos garantías que le está proponiendo y que contrate de esa manera. Entonces, en realidad, los autores que han escrito sobre esto dicen, mire, esto va porque le va a bastar al locador con decir directamente no contrato, porque estas garantías a mí no me sirven, y no vamos a poder obligar al locador a contratar con unas garantías que son manifiestamente insuficientes. Precio, ajuste. Los contratos, cualquiera sea su destino, exceptuados de los artículos 7 y 10 de la 23.928. Fíjense, la ley de convertibilidad del austral. Estos artículos, ya, por eso nosotros tenemos un nominalismo que está dado por la 23.928, pero hasta el Estado da créditos UVA y UBI con actualización monetaria. En consecuencia, ¿qué sentido? O sea, los alquileres se han indexado, o hemos indexado cuando nos lo ha permitido, o hemos buscado los alquileres escalonados, como un modo de evadir la prohibición que tenía la 23.928. Bueno, pero lo cierto es que hoy pueden indexarse. ¿Cómo se van a indexar si son los inmuebles? Si son inmuebles para otros destinos, no hay límite. Puede hacerse alquileres escalonados, indexados, el tiempo de indexación como lo parten las partes, y cualquier índice. Esto no hay problema cuando son otros destinos. El problema está en los inmuebles destinados a uso habitacional. Acá deben ser establecidos. La indexación va a ser anual. Se tiene que fijar un precio único. Por ejemplo, alquilo el inmueble en 10.000 pesos. Nada más. Al finalizar el primer año de vigencia del contrato, esos 10.000 pesos se van a reajustar en función, son variación, o sea, variación anual, pago mensual. Se van a reajustar conforme un índice que va a ser una mezcla de dos índices, que es el índice de precios al consumidor y el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Esto significa RIPTE. Ahora, fíjense una cosa. Miren cómo esto genera muchos problemas. Para el locatario, porque dice, yo ya no sé qué voy a terminar pagando cuando tenemos una depreciación monetaria muy grande, no sé lo que voy a terminar pagando. Y el locador dice lo mismo, yo tampoco sé lo que voy a terminar cobrando, porque estos índices promedio siempre son inferiores a la verdadera depreciación monetaria. Fíjense que en el año 2019, el índice de precio al consumidor fue del 43%, y el índice de promedio de los trabajadores estable, 37 y pico por ciento. El promedio de estos dos índices dio un 40 y pico por ciento. ¿Inferior a qué? Inferior a la depreciación monetaria. Entonces, pero bueno, es lo que tenemos y de esa manera deben indexarse los alquileres con destino habitacional.
De todos modos, ya por más que la ley haya dicho que quedan exceptuados de la ley, ya la Corte había dicho, primero en el caso Mazzolo y luego en el caso Velati, Luis Enrique contra Fuerzas Armadas, donde remite al caso Mazzolo, que era constitucional el reajuste, aún después de la ley 23.928. Entonces, recapitulemos. Los inmuebles destinados a vivienda solo se pueden reajustar una vez al año y por el índice de promedio IPC y RIPTE. Los inmuebles para otros destinos, amplia autonomía de la voluntad, se pueden indexar por cualquier índice, por los periodos que las partes pacten, puede establecerse alquileres escalonados, etc. Consignación. Dice, ¿qué pasa si el locador de un inmueble se rehúsa a cobrar el canon locativo? El locatario lo debe intimar dentro de las 48 horas y en caso de negativo o silencio debe consignar dentro de los 3 días hábiles, hacer la consignación judicial de lo adeudado. Este es un artículo medio raro. ¿Por qué razón es medio raro? Porque el locador solo se va a negar si el pago que le ofrece el locatario es incompleto. Esto es así, es muy raro que un locador, donde venga un locatario y le quiera pagar, el locador se resista a cobrar, salvo que el locatario haya entrado en mora y luego no quiera pagar los intereses. Ahora bien, nos dice la norma que si hay una negativa del locador a recibir los alquileres, el locatario lo debe emplazar para constituirlo en mora al locador, y una vez, aplicamos los principios de obligaciones, por supuesto, y una vez que lo ha constituido en mora, tiene que promover dentro de los 3 días siguientes el juicio de consignación de alquileres, dice, con costas y cargo a cargo de quién, del locador. Pero eso siempre y cuando la consignación sea procedente, porque no se olviden que el pago por consignación tiene que reunir los requisitos del pago, que son integridad, identidad, localización y temporalidad. En consecuencia, el locatario, si quiere consignar, va a tener que consignar con todos los accesorios de ese capital adeudado. Ahora, en ese caso sí va a cargar con las costas el locador, si no, la va a cargar el locatario, porque si unimos las normas de la locación con las normas de la consignación, ningún juez le va a aceptar una consignación que no cumpla con los requisitos del pago. Queda muy poquito, la declaración ante la AFIP, los contratos deben ser declarados por el locador ante la AFIP. ¿Y qué nos dice también? Que cuando se inicien las acciones judiciales, el juez, previo correr traslado de la demanda, debe informar a la AFIP que se ha iniciado ese juicio, para que la AFIP tome cartas en el asunto para ver si está o no está registrado el contrato. Esta registración aparece en el artículo 16. ¿Cuál es la conveniencia? Y la conveniencia es de que el Estado, bueno, tiene que recaudar y te está buscando alguno de los medios para que los argentinos tributemos. La inconveniencia es transformar al Poder Judicial en un órgano informante del Poder Ejecutivo, y algunos hablan también del alargamiento de los procesos judiciales, pero otros dicen, no, mire, acá no hay alargamiento de los procesos judiciales porque el juez informa y el juicio no se para, el juicio continúa. 2 últimas filminas. Programa Nacional de Alquiler Social, expresión de deseo nada más, es donde dice que se van a establecer medidas para que la gente pueda alquilar feliz, contento. En realidad, nada, esto es una expresión de deseo. Y luego, el último, él dice solo lineamientos generales. El doctor Abati dice, es muy loable la finalidad que persigue este programa, pero sería interesante y más atractivo para inversionistas.
del sector inmobiliario, la promoción de la actividad a través de un sistema de créditos, incentivos fiscales o desgravación impositiva para las inversiones en construcción o refacción de viviendas destinadas a la locación habitacional. Y por último, el último artículo está referido a los métodos alternativos de resolución de conflictos, que es lo que todos conocemos como la mediación. Y para terminar, lo que les quería decir es que es muy difícil lograr un equilibrio en este tipo de contratos, y vamos a citar a un autor ruso, George Gurdjieff, que dice: solo puede ser justo quien es capaz de ponerse en el lugar de otros. Bueno, muchas gracias. Espero las Gracias, preguntas. doctora. ¿Quiere que le demos un pequeño espacio a los